Y el conflicto palestino-israelí no se entiende sin algunos episodios clave en la historia, como la Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel traspasó las fronteras definidas en 1947 y ocupó por la fuerza Cisjordania, Gaza y Jerusalén del Este, provocando un desplazamiento masivo de palestinos en lo que Naciones Unidas califica como ocupación ilegal, así como las posteriores anexiones. Desde entonces, la ONU ha emitido más de 1000 resoluciones y vamos a repasar algunas de las más importantes, recordando que no tienen carácter vinculante. La primera y quizás la más conocida es la Resolución 242 de 1967, que exige la retirada de los territorios ocupados, el fin de todas las situaciones de beligerancia, el reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia de Palestina, así como su derecho a vivir en paz. También tenemos la Resolución 252 de 1968. Considera nulas todas las medidas de carácter legislativo y administrativo tomadas por Israel en Jerusalén, incluso la expropiación de tierras. También la Resolución 267 de 1969 deplora que Israel no haya tomado las consideraciones de las resoluciones previas. Entre otras cosas, Naciones Unidas insta al alto el fuego, la negociación de paz entre ambos estados, destaca que la Franja de Gaza constituye una parte integral del territorio ocupado desde 1967 y formará parte del Estado palestino. También, según Human Rights Watch, la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza es un conflicto armado en curso en relación al derecho internacional humanitario regido por el artículo 3 de la Convención de Ginebra, una serie de normas cuya finalidad es limitar el sufrimiento de la población civil. Estas leyes prohíben el castigo colectivo de una población y entre sus principios más básicos están la distinción entre combatientes y civiles, preservar la infraestructura civil como hospitales o permitir el paso de la ayuda humanitaria, así como dejar ilesos a los civiles y combatientes capturados, prohibiendo su asesinato o tortura. En este contexto, para el CIDH, los desequilibrios de poder entre los partidos no se tienen en cuenta, por lo que tanto Hamás como el gobierno de Israel serían juzgados solo por sus acciones. Vamos a seguir analizando este contexto de violencias sistemáticas y vulneraciones a los derechos humanos que se han producido a lo largo de la historia del conflicto palestino-israelí, y para ello está con nosotras Itxaso Domínguez. Ella es académica y especialista en Medio Oriente. Muchas gracias por estar en France 24, Itxaso. Lo primero que quería preguntarte, hemos visto muchas guerras en la Franja de Gaza. ¿Es esta guerra diferente a las anteriores? Yo me temo que esta guerra va a ser mucho más diferente porque va a ser mucho más cruel, y los oficiales y muchos altos mandos israelíes lo han dejado claro, por no hablar de su población, que se expresa cada vez que puede en términos de masacre y de librarse de la totalidad del pueblo palestino. De hecho, hay algunos miembros de la Knesset que, por ejemplo, han hablado de una segunda Nakba. La Nakba es lo que los palestinos denominan masacre y fue la expulsión y también el asesinato de palestinos con ocasión del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Fueron expulsados, se calcula que 750.000 palestinos, y parece ser que es la intención de algunos en Israel que ocurra esto en Gaza. Y también Naciones Unidas ha advertido de posibles crímenes de guerra en ambos lados. ¿Cuál es el rol de las leyes internacionales y su aplicación por ambas partes en la protección de civiles tanto palestinos como israelíes? Yo me atrevería a decir que el derecho internacional es lo que todos deseamos que se cumpla en Israel-Palestina, y es a lo que llaman un importante número de juristas y organizaciones internacionales, pero si te fijas, en este caso ni siquiera los oficiales de varios países, sobre todo del norte global, han llamado a la aplicación del derecho internacional. Están legitimando precisamente el incumplimiento del derecho internacional, legitimando esta idea de la legítima defensa de Israel, que sabemos que es totalmente desproporcionada y por lo tanto no acorde al derecho internacional. Y llevamos décadas de incumplimiento del derecho internacional y de impunidad de este incumplimiento. Itxaso, y también miembros del Ejecutivo israelí hablan de animales humanos en referencia a los palestinos. Hemos visto bombardeos sobre infraestructura civil, el corte de electricidad y agua en la Franja de Gaza. ¿Es esto un castigo colectivo a la población palestina? ¿Y cuáles son las obligaciones en términos de leyes de la guerra de Israel como potencia ocupante?
Lo has presentado perfectamente, Marina. Al final tenemos que tener en cuenta que esto es una situación en la que se pueden aplicar, de acuerdo con algunos juristas internacionales, las leyes de la guerra, pero Israel, al mismo tiempo, por no tratarse de dos estados, ya que no ha sido posible crear el Estado palestino, ni sabemos si será posible, también tiene responsabilidades como potencia ocupante, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, aunque esté anexionada por Israel, como, y sobre todo, me atrevería a decir, en vista de la difícil situación humanitaria en la franja de Gaza. Simplemente Israel no las cumple y tampoco hay ninguna manera de hacer que se cumplen. Y precisamente esa idea del castigo colectivo está muy relacionada con esa presentación de los palestinos como animales, como seres inferiores, esa deshumanización de los palestinos que caracteriza tanto la situación actual como la colonización y la ocupación y el apartheid que se llevan practicando en la Palestina histórica durante décadas y que tiene un importante componente racializador, racista, de deshumanización. Y también, pues no hay que olvidar que Hamás llevó a cabo una masacre en territorio israelí con miles de civiles asesinados. También quería preguntarte, ¿cuáles son bajo este contexto, bajo las reglas de la guerra que rige, cómo se rige la resistencia palestina también en un contexto de ocupación? Al final, la idea de la resistencia palestina es resistencia por todos los medios, que se supone que es lo que también aceptan algunas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo con los derechos de los pueblos bajo colonización, que es el caso de los palestinos en la actualidad. Las reglas de la guerra en este caso no son las mismas que las del derecho internacional, y si por una parte no se cumplen, por la otra tampoco se van a cumplir. No es una justificación, es una forma de entender cuál es la actitud y de dónde vienen las actitudes y tácticas de las dos partes. Y resistencia por todos los medios, los palestinos la llevan poniendo en práctica durante décadas. Ha habido resistencia pacífica, resistencia cultural, resistencia mediante solidaridad con otras naciones, resistencia transnacional, la propia idea de la existencia de los palestinos y de que los palestinos se queden en su tierra. Esa idea de existir y resistir también es una forma muy importante de resistencia para los palestinos. Ellos lo llaman sumud, que se podría traducir como resiliencia. Aquí nos quedamos y no nos van a echar, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, pese a las horribles situaciones humanitarias. Itxaso, y también quería preguntarte, ¿cuál ha sido el papel histórico de la comunidad internacional, tanto de Europa como de Estados Unidos, en la escalada del conflicto que estamos viendo hoy en día? Yo siempre cuento que como ciudadana de la Unión Europea, y yo habiendo estudiado Relaciones Internacionales y Derecho de la Unión Europea, he crecido con esta idea de que nosotros, y gracias a la Unión Europea o los países europeos en el periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, nos dotamos en todo el mundo de una serie de reglas comunes. Esta es la idea del derecho internacional. Sin embargo, estos días, y esto lleva pasando años, y me atrevería a decir que incluso décadas, este derecho internacional no permitimos que se cumpla y que se haga respetar de forma igualitaria a lo largo y ancho del mundo. Y en el caso de Israel-Palestina es muy flagrante cómo hemos permitido que Israel viole sistemáticamente el derecho internacional una y otra vez, pese a que tenemos mecanismos a nuestra disposición. Podemos tener sanciones, podemos tener condicionalidad. La Unión Europea es un actor potentísimo y esa es la imagen que intentamos transmitir en la escena internacional. Sin embargo, cuando se trata de algunos estados como Israel o como los estados del Golfo, me atrevería a decir, nos quedamos paralizados y permitimos que esta impunidad sea flagrante y cada vez más incluso la legitimamos, como ha ocurrido a lo largo de estos últimos días. Itxaso Domínguez, muchísimas gracias por habernos dado este contexto y este análisis aquí en France 24. Gracias a vosotros. Buen día. Llegamos así al final de esta edición de Expreso Oriente. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invito a seguir toda la cobertura de la guerra entre Israel y Hamás en france24.com.